tardes a todas y a todos. En primer lugar, por cierto, agradecer la invitación de parte de la autoridad de esta municipalidad de Talagante a participar y a colaborar en la medida de lo posible en un acto de reflexión importante, sin duda, en relación a qué significa hoy el movimiento histórico, social, político de los trabajadores, qué cambios se han estado produciendo últimamente en este movimiento, qué cambios se han introducido históricamente en los últimos 30 años, posiblemente 40 años, 50 años, en cuanto a las proyecciones a futuro, proyecciones trascendentales a futuro que puede tener el movimiento de los trabajadores en general. Es una reflexión que se está haciendo en todo Chile. Por todas partes hay inquietudes para pensar acerca de estos cambios que están ocurriendo en nuestro mundo. Cambios que esta vez hay que pensarlos, y pensarlos desde abajo hacia arriba. Porque en otras épocas, siglo XX, mediados del siglo XX, también habían cambios importantes, pero los cambios tendían a pensarse arriba, en las cúpulas, en la universidad, en las condiciones políticas de los partidos políticos, entre los tecnócratas, los ideólogos, y muchas veces no dentro del país, sino desde fuera del país hacia adentro del país. A diferencia de esa época, a uno de los años 30, 40, 50, 60, hasta el 70 del siglo pasado, a diferencia de ese tiempo, hoy día la tendencia es todo lo contrario. Pensar los cambios que hay que hacer, pensar el tiempo histórico que estamos viviendo, la realidad que estamos viviendo, ya no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Desde nosotros hacia lo más general, desde nosotros hacia el futuro. Y por eso hoy día se piensa colectivamente, se piensa en asamblea como esta, se piensa se invita a intelectuales, se invita a políticos, se invita, qué sé yo, a teóricos, pero no para asumirlos como la verdad, o como se decía antes, la pomada. No. Ahora se le invita para que entregue un insumo, pero quien piensa, quien decide, quien reflexiona, quien delibera finalmente es la base social. Son los estudiantes secundarios, ¿no es cierto?, que decidieron pensar en asamblea. Y dijeron, la asamblea delibera y manda. Por tanto, no debe tener dirigentes, tiene voceros, porque manda la asamblea. Fueron los estudiantes secundarios los que introdujeron esta tendencia actual de pensar en conjunto, de liderar una asamblea, tomar decisiones en la asamblea. Esa decisión es un mandato y por tanto solo puede haber voceros que expresen la voluntad de la asamblea y no un señor que decide lo que se le antoja. Quiero recalcar este hecho. Estamos viviendo un periodo que podríamos caracterizarlo no como la transición política, ¿no?, de la dictadura neoliberal a la democracia neoliberal, que fue una transición política por arriba, pactada por arriba, diseñada por intelectuales. Yo conocí ese proceso, ¿no?, por intelectuales que dijeron claramente, esto es una cuestión de intelectuales que piensen un pacto que es necesario hacer, una negociación que es necesario hacer. Pero tienen que hacerlo los que entiendan el problema. No podemos invitar las masas, porque las masas van a poner su identidad, sus problemas, sus cuestiones, y aquí hay que pensar fríamente. Por eso la transición por arriba fue de élites, de cúpulas, de partidos, y de militares, y de capitalistas internacionales. Por eso excluyeron a los pobladores de este diálogo. Por eso excluyeron a todo intelectual, a todo dirigente social que hablara en función de la identidad popular. No, aquí
se negociaba de acuerdo a los intereses supremos, en el fondo, del nuevo capitalismo. Por eso la solución de la transición por arriba fue neoliberalismo. Pero lo que estamos viviendo hoy, y esto viene de los años 80, por abajito, hasta el día de hoy, es una transición, no para arriba, es una transición por abajo. No a nivel de Estado, no a nivel de gran teoría, no a nivel de político, a nivel de ciudadanos, a nivel de trabajadores, a nivel de cabos secundarios, a nivel de estudiantes universitarios. Ahora estamos pensando por nosotros mismos. Eso es lo nuevo, ¿no? Perdone que lo haga en personal, yo soy de los pocos, en realidad pocos, intelectuales que estamos investigando objetivamente la realidad de la ciudadanía, la sociedad civil, la clase popular chilena, y que podemos decir los resultados de nuestras investigaciones como lo estoy haciendo acá, ¿no? Y no nos echan de la pega. Somos pocos. A mí no me pueden echar. No me pueden echar, yo puedo decir lo que quiero, o sea, no lo que quiero, sino lo que hemos investigado, ¿no? Que es lo que estoy tratando de hacer. Y somos pocos, ¿no? Somos pocos los que podemos hacer esto hoy día. Porque la mayoría de los intelectuales podrán pensar cómo piensa la clase popular, los trabajadores chilenos, pero uno, no pueden investigar. Su contrato es precario, es temporal, es por proyecto, es honorarios, y no pueden investigar. Y si están en una universidad con ciertas características, si investigan algo y no les gusta a las autoridades, lo echan. Por eso el contrato precario sirve para eso, para echar a la gente cuando quiera. Entonces, los que no nos pueden echar somos pocos. Y digo esto porque, por tanto, nos invitan, ¿no?, de todas partes, ¿no? No porque esté aquí nomás, sino que desde Arica a Magallanes la gente está pensando y necesita ayuda también del intelecto, de la teoría, de la universidad. Entonces, por eso conocemos a lo largo de Chile. Yo les puedo decir, Chile entero está pensando así, por abajo, reflexionando acerca del presente, tratando de levantar su propio proyecto para ejecutarlo por sí mismo, desarrollando una cultura social, una nueva cultura social. No la teoría que venden los intelectuales ideólogos que la traen de Europa. Porque en los años 50 y 60 luchamos en las calles, pero con una ideología que venía de Europa. Venía de Rusia, de Alemania, de Francia, o venía de Corea del Norte, Kim Il-sung, o de China, Mao, o de Cuba. Pero no fuimos capaces de levantar nuestra propia teoría para el cambio social, ¿no?, y el hecho de que el pueblo mismo realizara la reforma que tenía que hacer. Copiamos. Por eso la gente memorizaba lo que dijo Lenin, lo que dijo Trotsky, lo que dijo Stalin, lo que dijo Mao, lo que dijo Kim Il-sung, como papagayos. Pero esta vez estamos pensando por nosotros mismos. Y por eso que generalmente ustedes escuchan a los estudiantes secundarios, a los universitarios, y no citan a nadie, citan sus propios acuerdos. Su lenguaje, su cultura, su problema. Chile, no Europa. Y eso es nuevo, ¿no? Bueno, yo creo que este es un fenómeno muy importante porque por primera vez la ciudadanía chilena está pensando por sí misma para tomar decisiones por sí misma. Por primera vez en 200 años de existencia. Y recalco este hecho. Bueno, eso por un lado. Eso por un lado. Bueno, suena mucho. Pero para ir entrando en el tema, uno de los problemas que hay que pensar todo de nuevo, es el tema de la organización de los trabajadores. O si ustedes quieren, la organización de los ciudadanos, que no tienen por qué estar separados, ¿no?, sino unidos. Y digo esto porque es un problema candente. Es un problema candente.
la organización que viene del pasado, ese tipo de organización que se generó entre 1931, Código del Trabajo, y 1973, es la que rige todavía nuestras grandes organizaciones gremiales. La CUT, Colegio de Profesores, la NEF, en buena medida, por citar algunos. Corresponde, por tanto, a una concepción de la organización laboral y del sindicalismo que es de otra época, anterior a la revolución neoliberal. Anterior. Yo sobre eso quisiera agregar algunos datos históricos que yo sé que no se conocen mucho, o no se destacan mucho. El primero, fijarse en el hecho de que en Chile, solo en 1931, se dictó las primeras leyes propiamente laborales, Código de Trabajo. Entre 1810, por dar una fecha X, y 1931 no hubo ninguna legislación laboral en Chile, ni una. Por tanto, toda la constitución de relaciones laborales en el campo, en la ciudad, en todas partes, no se rigió por ley. No hubieron leyes laborales hasta el 31. Por tanto, tuvimos casi 200 años donde las relaciones laborales se regían bla, 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 digamos, boca a boca, voz a voz entre el patrón y el trabajador. Que en tiempos coloniales se usaba una palabra que ya no se usa, es decir, conchavarse. Conchavarse era celebrar un contrato de palabra que no queda por escrito y no se regía por ley, era un mero acuerdo de palabra. Eso hizo el hacendado con el inquilino. El inquilinaje nunca estuvo regulado por ley, nunca. Las medierías tampoco. El peonaje rural tampoco. El pisquineraje, que es, ¿no es cierto?, el empresario popular que saca los yacimientos, los minerales, digamos, de los cerros del norte, tampoco. Todas las formas laborales tradicionales chilenas surgieron del común acuerdo entre el patrón y el trabajador, donde el patrón, por supuesto, imponía su voluntad, tal vez no al principio, que para conquistar al trabajador le da un trato, digamos, de igual a igual. Pero con el correr del tiempo hacía pesar su dominio y podía explotarlo a niveles de esclavitud. De esclavitud. Y esto no es una palabra ideológica, es un concepto casi matemático. Pongo un ejemplo, los trabajadores del salitre, ¿no?, pagaban un salario, ok, pues se lo entregaban en ficha. La ficha era una moneda que el propio patrón acuñaba, era su dinero, por tanto solo podía gastarlo en el almacén o pulpería del patrón. Entonces, ¿qué pasaba? Le pagaban 100 pesos, póngase usted, al trabajador de salario en la ventanilla A de la oficina de salitrero. 100 pesos, ficha. Pero tenía que pagar su deuda acumulada en la pulpería del patrón. Tenía una deuda de 120. Entonces el patrón gastaba 100 por una ventanilla, recibía 120 por la otra. ¿Cuál era el costo del salario en ese caso? Cero. Y menos que cero, porque al final el trabajador le significaba ingresos, no costos salariales. ¿Qué nombre recibe un tipo de trabajo donde el trabajo tiene costo cero? Y que incluso al revés es ganancia para el patrón, ingreso para el patrón. Eso es esclavitud. Y eso se dio en las minas, se dio con los inquilinos, en los fondos, y más o menos similar con el peonaje que recibía salario por un día de trabajo, etc. Y eso porque no había legislación. 2 siglos donde la clase trabajadora no tuvo derecho que la protegiera. Es un primer dato a tener presente. El año 31 se dictó el Código del Trabajo. Datos. Corresponde a un decreto dictatorial de Carlos Ibáñez del Campo. No fue una ley discutida en Parlamento. Muchísimos dirigentes sindicales del otro periodo, del 38 al 73 del siglo XX, decían
que el Código del Trabajo del 31 era una conquista de los trabajadores. Porque antes nunca hubo ley. Es cierto, después del Código está el Código, obvio. Pero ese Código no lo dictaron los trabajadores, ni siquiera participaron en su diseño. No fue una conquista de los trabajadores, fue una imposición sobre los trabajadores. Y este detalle quiero recalcarlo y destacarlo. En Chile ninguna de las 3 constituciones que hemos tenido ha sido elaborada por la ciudadanía. Ni siquiera ha participado la ciudadanía. La Constitución de 1833 fue producto de un golpe de Estado, de un golpe militar y de una tiranía ejercida por Diego Portales. Tiranía, ni siquiera dictadura. Por tanto, esa Constitución, como no participó la ciudadanía en ningún nivel, fue ilegítima. La del 25 tampoco participó la ciudadanía. Fue una miserable engañifa que Arturo Alessandri Palma le hizo al pueblo. No puedo entrar en detalle acá en la historia porque es muy largo. Por tanto, esa Constitución fue ilegítima. La del 80 ni que hablar. Ninguna de las constituciones que hemos tenido ha sido legítima porque no participó soberanamente la ciudadanía. Y el Código del 31, de 1931, el Código del Trabajo, tampoco no participó ni un trabajador. No fue expresión de la voluntad de la clase trabajadora. Y el del 79, el actual plan laboral, tampoco. Por tanto, tanto el Código del Trabajo del 31 fue ilegítimo como el del que nos rige ahora. Los dos son ilegítimos. Y destaco este hecho. Todas las leyes constitucionales y laborales que nos han regido, del cual muchos se han sentido orgullosos, fueron imposiciones de arriba hacia abajo, dictatoriales. El Código del Trabajo 79 fue producto de decreto con fuerza de ley de Pinochet, y la concertación le hizo como 50, 60 cambios, no sé cuántos cambios, ni me acuerdo, ¿no? Por decreto con fuerza de ley también, o sea, sin participación de la ciudadanía ni de los trabajadores. El hecho de que ahora estemos pensando por nosotros mismos, que estemos asumiendo progresivamente la condición fundamental de la ciudadanía, que es ejercer su soberanía. La soberanía radica en la ciudadanía. No radica en el Estado. El Estado tiene que ser, si ha de ser legítimo, obra de la voluntad y de la deliberación ciudadana, para ser legítimo. Nunca la soberanía radica ni en la ley, ni en la Constitución, ni en el Estado, ni en la clase política. La soberanía radica siempre en la ciudadanía, pero no como individuo. La soberanía individual no existe. Porque para que haya soberanía, tiene que haber deliberación ciudadana. Es decir, tiene que haber un colectivo, una comunidad, una asamblea ciudadana que delibere. Sin asamblea, sin colectivo, sin comunidad deliberante, no hay soberanía, porque la soberanía es una voluntad colectiva, no individual. Y estamos aprendiendo a hacer eso. Por eso llama la atención. Si hemos de asumir la soberanía como debe ser, entonces es preciso preguntarse, este código, ¿quién me lo impuso encima? ¿Qué significa? ¿Por qué me lo impusieron? ¿Es ilegítimo? Yo quiero participar en la constitución de un nuevo código laboral. Yo quiero participar en una nueva, digamos, en un proceso constituyente para dictar una nueva constitución. Por ahí dijo un señor político, que yo no voy a mencionarlo, ayer, dijo con todas sus letras, ¿sí? El proceso constituyente del cual habló la presidenta Bachelet debe ser controlado por el Senado.
la clase política, los políticos, los senadores, los diputados actuales son los que deben decidir cómo es el proceso constituyente, qué es lo que debe, quién va a dictar la Constitución. Y solo después que nosotros hagamos la Constitución, entonces le pedimos el voto individual a cada ciudadano, plebiscito individual. Aparentemente suena bien eso, porque dicen ellos, es legal, respetamos la Constitución anterior y dentro de esa constitucionalidad elaboramos la nueva Constitución. Eso es lo correcto. Perdón. Eso es lo que hizo Arturo Alessandri Palma. Arturo Alessandri Palma lo trajeron los militares de vuelta, después que lo mandaron cambiar a Italia, lo trajeron de vuelta. Y le dijeron, presidente, usted como mandatario constitucional, vuelva a Chile y hágase cargo de organizar una Asamblea Nacional Constituyente para que los ciudadanos libremente dicten la nueva Constitución del 25. Y con esa condición lo trajeron. ¿Qué hizo Alessandri? Jamás organizó una Asamblea Nacional Constituyente. Designó un grupito de amigos, designó él un grupito de amigos, todos políticos liberales, todos políticos del parlamentarismo de esa época, todos. Invitó a 2 o 3 dirigentes sociales, pero la mayoría eran políticos amigos de él. En la segunda sesión los dirigentes sociales se fueron porque era una minoría insignificante frente a una mayoría de políticos amigos de Alessandri. Al final la Constitución del 25 fue redactada por 8 personas. Y Alessandri prácticamente dictó todos los artículos de la... Están las actas, por eso lo estoy diciendo. Leí las actas. Su texto fue aceptado y lo impuso a grito porque era muy rabioso y garabatero, era muy insolente, ¿no? Se impuso a sus 8 amigos y ese texto lo redactaron 8 personas escuchando el dictado de Alessandri y nunca convocó una asamblea constituyente. Nunca. Por eso Carlos Ibáñez en caso puso entre ojos a Alessandri, ¿no? De ahí la enemistad entre los dos, porque Alessandri había sido, Ibáñez había sido de los oficiales jóvenes que mandaron cambiar a Alessandri. Esa constitución fue un engaño, hecho por los políticos amigos de Alessandri. Entonces, después que tuvieron el texto constitucional, plebiscito, y llamó un plebiscito a Alessandri, cuando el registro electoral había sido borrado por los militares. No había registro electoral. Entonces él improvisó uno. Y se votó con cédula. Rojo si usted votaba por el proyecto de Alessandri. Azul si era contrario. Entonces todo el mundo sabía. Además había ley marcial. Ley marcial, o sea, estado de sitio. Los militares en las calles. Así se hizo el plebiscito del 25. Así se aprobó la Constitución del 25. Ese es un proceso constituyente absolutamente espurio. Por eso esa Constitución es técnicamente ilegítima. Entonces ahora, ¿verdad? El dilema es profundo, no es chiste, ¿eh? Es un dilema profundo. Queremos una nueva Constitución. La gran mayoría, el 78% de los chilenos en las encuestas que se han realizado quiere una nueva Constitución. El problema es cómo la hacemos, porque no sabemos hacer Constitución. Nadie nos enseña a construir el Estado. Repito eso, nadie nos enseña a construir el Estado. No hay una asignatura en los colegios, ni siquiera en las universidades, que digan así se construye el Estado, o así debe construirse, ¿no? Con suerte tuvimos, recuerden, un ranito que se llama Educación Cívica. Yo soy profesor también de Educación Cívica. Se subió. Y mientras existió, ¿en qué consistía? El profesor de CEP lo que nos obligaban a hacer. Mijito, memorice la Constitución. ¿Qué dice el artículo tanto? ¿Quién es ciudadano en Chile? ¿Qué relaciones hay entre el legislativo y el ejecutivo? Memorice, como papagayo.
obedezca la Constitución. Entonces nadie nos enseñó a, digamos, a... Todo tiene que ver con la ilegitimidad de la Constitución. Es un tema que debe preocuparnos. Porque si en la ciudadanía radica la soberanía, y el principal deber de la soberanía es construir el Estado que la sociedad necesita y quiere, por sí misma. Pero nadie nos enseña a ser ciudadanos soberanos, nadie nos enseña a construir Estado. No sabemos construir Estado. Las 3 veces que se ha construido el Estado en Chile lo han hecho otros por la fuerza o por el engaño, y por minorías que redactan el texto, grupitos chicos. 5 personas y eso redactaron la Constitución del 80. Y al final la Junta Militar retocó y hizo lo que quiso. Entonces lo que estamos aprendiendo en este periodo, lo que decía al principio, estamos aprendiendo a deliberar, estamos aprendiendo a expresar una voluntad colectiva, estamos aprendiendo tanto en pañales en materia de construir Estado. Y estamos aprendiendo y estamos más en pañales todavía para construir el código laboral que necesitamos. El código laboral que necesitamos. El código del 31, les cuento muy rápidamente la historia real de ese código. Muy brevemente para que ustedes vean cómo se redactan los códigos. El año 19 terminó la Primera Guerra Mundial. El año 17 se había producido la Revolución Rusa, donde los obreros y los marines, ¿no es cierto?, mandaron cambiar el régimen de los zares y instalaron una república bolchevique. Las potencias vencedoras en la Primera Guerra Mundial, particularmente Inglaterra y Estados Unidos, que eran capitalistas liberales, se reunieron en el año 19 en el Tratado de Versalles. ¿Cuál fue su preocupación principal? Uno, no vamos a entrar en detalle ahí, rearreglar el mapa de Europa. Esto para ti, esto para mí, aquí lo paramos acá, qué sé yo. Segundo, evitar que en el mundo capitalista se repitiera el fenómeno bolchevique. Evitar que la clase trabajadora realizara una revolución como la Revolución Rusa. Entonces ellos idearon una estrategia para evitar otro estallido revolucionario en, qué sé yo, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en América Latina. Entonces diseñaron una política laboral para impedir que hubiera una revolución bolchevique, digamos, socialista, comunista, lo que fuera, en el mundo occidental. ¿Y qué se le ocurrió hacer? Por un lado, promover la asociatividad laboral, la formación de sindicatos. Pero estos sindicatos solo debían actuar y lo único que debían hacer era enfrentar al patrón, su patrón, con nombre y apellido, para negociar el contrato de trabajo. Y nada más. Esa fue la obra maestra. Propusieron una forma de sindicalización, una forma de asociación laboral, para enfrentar al patrón. Pero le dijeron luego, usted no hace ninguna otra cosa como no sea discutir con el patrón, negociar con el patrón el contrato de trabajo. Punto. Usted no me hace política. Esa fue la filosofía que surgió del Tratado de Versalles y de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Promovieron la sindicalización, fantástico. Enfréntese al patrón, haga huelga, todo lo que quiera, pero no me haga política. Esa era la filosofía. O sea, todo este proyecto pro sindicalización en el fondo ocultaba la despolitización de los trabajadores. Alessandri Nobel escuchó esto y le gustó, porque dijo, esto es una política de armonización entre los trabajadores y los patrones.
Paz social, dijo Alessandri. Armonía social. Bueno, era su lenguaje. Armonía social. Por tanto, no a esa oligarquía explotadora, qué sé yo, y hablar a la canalla dorada, en fin, etc. Y se habló, por tanto, el líder de la chusma. Pero en ese sentido, organícense, peleen por su salario, arréglenselas con el patrón, ¿verdad? Pero no me haga política. Esa fue la trampita. Alessandri tenía un secretario que se llamaba Moisés Poblete Troncoso, un joven secretario abogado. Apenas supo esto, que pasaba en Versalles con la OIT, dijo, anda inmediatamente a interiorizarte de lo que ahí está pasando, y lo nombró delegado de Chile a la OIT. Y la OIT realizó varios encuentros internacionales en distintas ciudades, y Moisés Poblete Troncoso fue a todo. Al final se quedó trabajando en la OIT. Funcionario de la OIT. Carlos Ibáñez del Campo, que era enemigo de Alessandri, tratando de liberar, Carlos Ibáñez del Campo había mandado a cambiar a Alessandri, etc., porque estaba defendiendo los intereses del pueblo. Dentro de sus proyectos estaba el dictar un código del trabajo, donde era medio populista. Entonces mandó a Poblete Troncoso a la OIT a interiorizarse y lo trajo de vuelta, redácteme el código, dijo. Y redactó el código y con decreto dictatorial se aprobó el año 31. Ese es el código del trabajo del 31. Estaba pensado exclusivamente para organizar a los trabajadores en una cierta línea, los lleva a la lucha con el patrón en la empresa privada del patrón, pero les impide. Los artículos del Código del Trabajo son clarísimos. La función del sindicato es exclusivamente negociar el contrato de trabajo. Le tiene absolutamente prohibido hacer otra cosa que no sea esa. Entonces los dirigentes sindicales solo podían ser líderes de huelga, pero no políticos. Para entender bien esto, tienen que pensar ustedes que Luis Emilio Recabarren ya pensaba exactamente lo contrario. Recabarren se opuso a la legislación social por parte del Estado. ¿Qué señalaba Recabarren? A Recabarren se reconoce por un acto, pero no por otra cosa, ¿no? Igual que el padre Hurtado. Al padre Hurtado se le bendice, se le admira, se le venera por su caridad con los pobres. Hogar de Cristo. Y punto. Y se ignora el hecho de que el padre Hurtado se agarró con la iglesia chilena, se peleó con la iglesia chilena, se mandó cambiar a Roma, habló con el Papa, consiguió poderes especiales, volvió a Chile a espaldas del episcopado chileno y se dedicó a sindicalizar a los trabajadores por su cuenta y de otra manera. Eso se ignora. Y se le declaró santo por el hogar de Cristo, pero no se conoce su trabajo sindical, por lo cual la iglesia lo condenó. Se murió muy pronto el padre Hurtado, ¿no? Entonces no pudo desarrollar su obra. La continuó sí su amigo, su discípulo, al cual sí que hay que conocer mejor. Bueno, Luis Emilio Recabarren lo que planteaba fundamentalmente era que los trabajadores se organizaran con total autonomía para expresar su soberanía, no solo contra el patrón, sino contra el Estado oligárquico, contra el Estado parlamentario. Lo que quería Luis Emilio Recabarren, que la clase trabajadora, por sobre todas las cosas, tuviera dos cosas. Uno, autonomía, incluso financiera. Por eso recomendaba crear los fondos sociales de las sociedades mutuales y mancomunales. Organizados mutuales y mancomunales, los trabajadores tenían un fondo social que administraban ellos mismos y se autoeducaban para administrarlo cada vez mejor. Por eso las mutuales, ¿no es cierto?, no solo, digamos, tenían un fondo previsional para la jubilación, las enfermedades, las muertes, los trabajadores, etcétera, incluso becas para los jóvenes, sino que las mutuales financiaban sus propias escuelas. La Foch tenía cerca de 40 escuelas propias, que ella las financiaba.
ella contrataba a los profesores, ella ponía el programa, la malla curricular, como diría hoy día, ella contrataba a los profesores, y lo más lindo de todo, la Foch, en comunidad, todos, hombres y mujeres y niños, evaluaban el trabajo en un acto como este a los profesores y a los estudiantes simultáneamente. En esa época, en la escuela de la Foch, los profesores y los alumnos daban cuenta a la comunidad y la comunidad evaluaba. Este era un proceso interno de la comunidad popular. Autoeducación. Por eso, el mensaje de Recabarren, ¿cuál era? Hay que autoeducarse, hay que desarrollar la inteligencia del pueblo. La inteligencia para administrar recursos propios. La inteligencia para manejar escuelas. La inteligencia para autogobernarse. La inteligencia para oponerse con recursos propios y proyectos propios y métodos de acción propios frente al Estado oligárquico. El proyecto de Recabarren es de una asociatividad que manejaba recursos propios, escuelas, imprentas, porque imprimían libros, folletos, revistas, periódicos, con fin autoeducativo. ¿Y para qué educarse tanto? ¿Para qué autoeducarse? ¿Para qué el aprendizaje? Pues para gobernar, decía Recabarren. Si aprendimos a gobernarnos nosotros mismos a la perfección dentro de la sociedad mutual o mancomunal, si adquirimos esa capacidad, podemos gobernar entonces el municipio, dijeron. Y Recabarren proponía, por tanto, construir un socialismo municipal comunal a través de la organización comunal de todos los trabajadores, a través de la unión mancomunal de las sociedades mutuales. Y durante cierto periodo los trabajadores controlaron el municipio de Valparaíso, el municipio de Iquique, el municipio de Coronel, el municipio de Lota. Por eso Recabarren, viendo que la capacidad del pueblo al ser autodesarrollada por su sistema educativo podía gobernar de lo chico a lo más grande, planteó entonces, bueno, la oligarquía no sabe gobernar Chile. Estamos un desastre. Nosotros sabemos gobernar, por tanto, gobernemos. Por eso Recabarren dijo, promovió entonces, tenemos que organizar una asamblea constituyente popular. Desgraciadamente, a partir del año 19-20 comenzaron a llegar a Chile los bolcheviques, que tenían otro concepto, el partido base 2, le molestó Recabarren, le quitaron el cargo de dirigente de la Foch, del partido, lo aislaron, lo marginaron, lo frustraron, Recabarren se suicida. Y ese partido solo, y se parece al padre Hurtado en ese sentido, solo recuerda a Recabarren porque fundó el partido. Pero no recuerda el discurso de Recabarren, que yo se lo resumí acá rápidamente. Autonomía política, gremial, cultural, educativa de los trabajadores. 5 veces desautorizó el partido que él fundó a Recabarren en los años 30 y 40. Solo lo reconoce como, así como el padre Hurtado, fundador del gobernamiento, Recabarren fundador de ese partido. Bueno, y digo esto porque lo que destruyó el Código del Trabajo el 31 fue todo el proyecto de Recabarren. Por eso después del 31 ya no hay sociedades mutuales. Por eso ya no hay mancomunales. Por eso se desautorizó el pensamiento de Recabarren. Y por eso los sindicatos después del 31 que se formaron, que fue una ley compulsiva, se obligó a los trabajadores a sindicalizarse. Los sindicatos después del 31 ya no tuvieron escuelas propias. El Fondo Social de las Mutuales fue fiscalizado, estatizado y se convirtió en el seguro obrero, manejado por los políticos técnicos del Estado y por los empresarios de la banca privada.
El Fondo Social convertido en seguro obrero se convirtió en uno de los capitales que comenzó a financiar el desarrollo de la nueva industria después del 85, 86. Nosotros siempre nos fijamos, el seguro obrero que me daba para esto, me daba para lo otro. Cierto, pero la parte principal de los capitales reunidos en el seguro obrero, que era una enorme cantidad de dinero, financió la industrialización del 38, en buena medida. Punto capitales norteamericanos. Ese fondo social, que era garantía de la autonomía de los trabajadores, fue estatizado y a la vez semi-privatizado por la banca privada. Sin fondos, sin recursos propios que podamos manejar, no tenemos poder. Hoy día se define así el poder. El poder no es una cosa que está en un lugar y que uno va y se la toma. El concepto que teníamos en los años 50, tomarse el poder como si el poder se pudiera tomar por una cosa. Como una cosa que ocupa lugar y que lo tiene otro, entonces vamos y se la quitamos, una pelota que se la quitamos. Ese concepto de poder, si ustedes lo piensan un poquito, es infantil. Lo que pensaba Recabarren, no, el poder se construye entre nosotros, con nosotros, y es fundamental para eso manejar nuestros propios recursos, porque aprendemos a administrar recursos, a gobernar recursos democráticamente en asamblea abierta, y tenemos para eso que autoeducarnos, y por eso la educación tiene que servir a los trabajadores y al pueblo, y no una educación que simplemente imite lo extranjero. La educación en Chile no ha hecho otra cosa que imitar lo extranjero. Partimos imitando la educación española, con fuerte énfasis en lo religioso. Seguimos imitando un poquitito a los ingleses, después a los franceses, un larguísimo tiempo. Después a los alemanes, después a los yanquis. Hoy día, si ustedes se fijan un poco, estamos tratando de imitar una mezcla, ¿cómo se llama? Taiwán, Finlandia. Hace poco tiempo se enviaron como 40 técnicos educativos chilenos a Finlandia. Y en historia, durante mucho tiempo, no hacíamos otra cosa que estudiar a nuestros cabros chicos, ¿no? Enseñarles, fíjense usted, Mesopotamia, Egipto, el Imperio Romano Germánico, historia de Europa, Francia, la Revolución Francesa, la Reforma Luterana, ¿eh? La independencia estaba. Y no llegábamos nunca a Talagante. Estoy seguro que durante mucho tiempo ningún profesor de historia enseñó aquí Talagante la historia de Talagante. No, pues yo lo sé, porque soy profesor de historia. Entonces, en cambio, lo que proponía Recabarren, no, hay que educarse de acuerdo a nuestra propia realidad, para la condición real de nuestros niños, y para potenciar su desarrollo como niños y al mismo tiempo del pueblo de Chile. No solo resolver problemas de vida cotidiana, sino que la posibilidad de gobernar el municipio, gobernar, ¿verdad?, el departamento y gobernar Chile. Ese es el proyecto Recabarren. Pero el Código del Trabajo eliminó las mutuales, eliminó las comunales, eliminó el Fondo Social, no aparecieron más imprentas populares, diarios populares, periódicos populares, libros populares, desaparecen. Ningún sindicato construido a partir del Código del Trabajo tuvo escuela propia. Ni la FOCH, ni la CGT, ni la CUT jamás han tenido un proyecto educativo para Chile. La FOCH sí tenía. Lo triste fue que la izquierda, porque hay que hablar las cosas históricamente, yo no quiero ser política, solo quiero ser histórico, yo soy militante de la historia, no soy de ningún partido. ¿Qué hizo la izquierda chilena, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical? El 83 aceptaron la constitución ilegítima del 25 y aceptaron entrar al Congreso. Aceptaron sin discusión el Código del Trabajo 31 y obligaron a sus militantes a controlar los sindicatos en función del Código 31. Por eso la famosa CTC, la Confederación de Trabajadores de Chile, del año 86, no bien se fundó, lo primero que hizo es ponerse a disposición de los partidos políticos del Frente Popular.
Y luego entró una pelea interna en la CNT terrible, pero terrible, ¿no? Porque se perseguían a piedrazos, se tiraban balazos, se mataban entre sí, iban al cementerio a enterrar sus cadáveres y los otros grupos llegaban también con sus cadáveres y se agarraban al mismo cementerio y se seguían matando ahí. Fue un escándalo horroroso que vivió la CNT por dentro porque estaban divididos los comunistas con los socialistas. Entonces la clase trabajadora no desarrolló un proyecto propio porque se subordinó a esos partidos se pelearon entre sí y los que se mataban entre sí eran los trabajadores. Fue un escándalo. En ese escándalo se crió y se desarrolló Clotario Blest, que había sido condiscípulo de Alberto Hurtado, de otro jesuita cholo que fue Vives, volvió el nombre de pila, que fue el gran maestro de Alberto Hurtado, el gran maestro de Clotario Blest, el gran maestro de los primeros militantes de la Falange Nacional de la Democracia Cristiana. Entonces, Enrique Cabral se cría en esta crisis del sindicalismo del 31, empezando en la CTC, en la CGT, entonces decide purificar el movimiento. Para él, ¿no es cierto?, la clase trabajadora debía recuperar su independencia no solo social y gremial, sino política. En esa idea, en ese contexto y en ese proyecto que recogía el discurso de Recabarren y el discurso de los curitas estos que les mencioné, Fernando Vives, CJ, y Alberto Hurtado, CJ, es que él plantea la autonomización de los trabajadores y funda la ANEF en esta lógica y funda la CUT del 53 en esa lógica. Y él trató de que la CUT del año 53 fuera autónoma, que hiciera política por sí misma y se propuso derribar el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez a través de huelgas nacionales que él planteaba. Y el principio de Recabarren, fíjense ustedes, el principio del eslogan principal, por resumir su idea, ¿no? Acción directa. El Código del Trabajo decía, usted no puede hacer política. Entonces los trabajadores le pedían a los partidos de izquierda que hicieran política. Y los partidos de izquierda monopolizaron la política popular. Pero eso significaba que toda petición de los trabajadores pasaba por el partido político, si este tenía buena representación parlamentaria, entraba al Parlamento. Y ahí se discutía el proyecto donde los conservadores controlaban el Senado. O qué sé yo, la derecha controlaba el Senado. Entonces los proyectos solían pasar con dificultad por la Cámara y quedaban trancados en el Senado. Entonces al final la respuesta de los trabajadores era como el parto de los montes, un ratoncito, ¿verdad?, en lugar de la petición tremenda que implicaba la reivindicación y las huelgas. Entonces Clotario Blest que decía, evitémonos todo este trámite parlamentario inútil e improductivo. Acción directa, los trabajadores por sí mismos hacen lo que necesitan. Presionan directamente. Como en los tiempos de Recabarren, pero un poquito más, con menos cultura, digamos, que en la época de Recabarren. Y tenía como modelo a quién, a los pobladores. Los pobladores cambiaron el modelo del Código del Trabajo 81 porque no pidieron. El Código decía, pidan, pliego peticiones, peticionismo, pliego tras pliego peticiones, el pueblo pide, las autoridades deciden. Y ese ciudadano, ¿verdad?, soberano de la FOCH fue transformado en un trabajador peticionista, mendicante. Resuélvanme los problemas, ayúdenme, tengo necesidades, soy pobre, pan, techo y abrigo. Por eso Clotario dijo, no, acción directa. Los pobladores, ¿qué hicieron? Querían vivienda, no se las dieron, se tomaron el sitio ilegalmente. Forzaron al gobierno a legalizar lo ilegal. Hicieron política de otra manera. Los pobladores cambiaron esta política que estaba dominada por el Código del Trabajo 81 y la Constitución Liberal del 25.
Clotario se fijó mucho en él, eran muy amigos los pobladores. Recordemos que en el año 57 se produce, en tiempos de Clotario, la toma de la Victoria en Santiago, que fue, como quien dice, el origen del gran movimiento de pobladores con toma de terreno, formación de campamentos. Fíjese que toma de terreno, campamento, ¿qué significa? Que los pobladores del campamento autogobiernan su toma. Se organizan para eso. Servicios de salud, servicios educacionales, servicios para atender los cabros chicos, juegos infantiles, vigilancia total. Muchos de ellos decían, aquí no corre el alcohol. Castigaban a los que le fallaban a la ética que estaba surgiendo en el campamento. Eso era poder popular. Eso es lo que vio Clotario Blest y quiso que la CUT trabajara en esa línea, por tanto recuperara su control sobre el proceso educativo, sobre todos los procesos que rodeaban a la clase trabajadora. ¿Qué pasó en el año 61? Que en el año 58 Allende casi ganó la elección, como sabemos. Entonces los partidos políticos se envalentonaron. Tenemos que gobernar, pero para gobernar tenemos que controlar la CUT. Mandaron cambiar a Clotario Blest. Fue marginado, tal como marginaron a Luis Emilio Recabarren. Y la CUT después del año 61 se subordinó a los partidos políticos y se fue a la cola. Entonces cuando el año 72, después del cancazo, salieron los pobladores, ¿no es cierto?, con el poder popular y organizaron los campamentos entre sí, la distribución de alimentos, ¿verdad? Los obreros habían tomado la fábrica, control obrero de la producción, ¿verdad? Y la producción salía de las fábricas controladas por obreros, la tomaban los pobladores, la distribuían a través de las JAPO, de distintos almacenes del pueblo, al pueblo mismo. Ese era poder popular. La CUT no apoyó eso. Al presidente Allende no le gustó el poder popular. Cuando se organizó en Concepción la Asamblea del Pueblo, ¿no?, con puros sectores que venían del poder popular, desde los obreros, los pobladores, estudiantes, qué sé yo, etcétera, y en esa Asamblea del Pueblo se acordó que se organizara una Asamblea del Pueblo a nivel nacional en sustitución del Congreso Nacional. Allende los mandó reprimir, son contrarrevolucionarios, dijo. Yo me acuerdo que después del cancazo tuvimos un día entero desfilando